Amar a Dios no está relacionado a los sentimientos, ni la pasión, ni el deseo, porque no podemos verlo ni tocarlo. Amar a Dios es la decisión firme de servirle. Y esa decisión firme de servirle se va a manifestar a través de la obediencia de sus preceptos y sus mandamientos. En otras palabras, obedecer los mandamientos de Dios es la demostración de este amor firme que tenemos a Dios. ¿Y qué es el amor firme? Es la decisión de servirle, aún por encima de los deseos y los sentimientos. Si la pasión y el deseo, los sentimientos, que muchos definen que eso es el amor, es con algo o alguien que podemos tocar y ver, ¿será la misma definición aplicable a Dios que no podemos ver y tocar? La Biblia va a decir que no. La definición de amor no es la definición común, la que nosotros estamos acostumbrados, la definición que nosotros comúnmente escuchamos o podemos leer en un diccionario. Normalmente creemos que el amor es un sentimiento relacionado a la pasión, a la lujuria y el deseo. Sin embargo, eso no es aplicable para con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos ver ni tocar. En ese sentido, el día de hoy vamos a desarrollar ese tema importante, el secreto para amar a un Dios que no podemos ver ni podemos tocar. Y sin más, vamos a empezar. Nosotros tenemos un precepto que es muy importante para todos nosotros. Dios nos mandó a amarlo. Dios nos mandó que nosotros, los seres humanos, le amemos a Él, ¿no? Y lo estipuló en la ley de Moisés como un mandamiento para el hombre. Vamos a leer esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 1. Está escrito así: y amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás su ordenanza, sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos. Entonces tenemos ahí el mandamiento de amar a Dios. Pero este Dios no es carne, este Dios no es hueso, este Dios no es un cuerpo. Entonces, ¿cómo amarlo si no es un cuerpo al que podemos tocar? ¿Cómo amarlo? ¿Cómo sentir si no es un cuerpo al que podamos ver? Desde ahí partimos de que amar no es un sentimiento y no es aplicable la palabra deseo para con Dios, del amor que debe mostrar el hombre para con Dios. Porque muchos decimos, yo amo a Dios. Y cuando dice esa palabra, lo primero que se viene a la mente de la persona es un sentimiento, un calorcito en el pecho. Y no es así. El precepto nos dice, amarás a Dios y guardarás sus estatutos, sus derechos y sus mandamientos. En otras palabras, para guardar los mandamientos de Dios, primero tenemos que amar. Guardar los mandamientos de Dios es la manifestación, es la demostración, es la materialización de este amor que ya tenemos para con Dios. Y esto lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 14, versos 21, 23 y 24. Está escrito así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Vemos que guardar los mandamientos es una manifestación de amor.
pero no es el amor propiamente dicho. Porque muchos creemos que el amor es guardar los mandamientos. No es así. El amor no es guardar sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es la manifestación, es la materialización a través de acciones donde nosotros demostramos que amamos a Dios. ¿Sí? Verso 23. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos con él morada. El que me ama, mi palabra guardará. Es que si tú no amas, no puedes guardar la palabra de Dios. Para poder guardar la palabra de Dios tienes que amar. Por eso dice en el verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, 1. ¿Cómo demuestras que amas a Dios? Guardando los mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí y todas las enseñanzas que el Mesías nos dio. Entonces, guardando, poniendo en práctica a través de acciones, nosotros demostramos que amamos a Dios. Guardar los mandamientos es una demostración de amor, pero no es el amor. Entonces, ¿qué es el amor? Si hemos dicho que el amor no son sentimientos, no son sentimientos relacionados a la pasión, la lujuria, el deseo. Si no es eso, ¿qué es el amor? Muy bien, para nosotros entender qué es el amor, tenemos que ver a los personajes de la historia de Israel, donde ellos nos van a definir lo que es el amor. Vamos nosotros a leer, por ejemplo, a nuestro padre Abraham. El padre Abraham creció en una casa idólatra. Su padre Terah fue un construidor de ídolos, fue un predicador de ídolos, tenía una tienda de ídolos. Pero Abraham razonando, ¿cómo es posible que esos objetos que su padre creaba fueran Dios si su padre mismo tenía más años que esos objetos formados? Entonces él, a través del razonamiento, se desprendió de la idolatría, pero no conocía a Dios. Un día Dios se le aparece y le dice a Abraham: deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela e irás a un lugar que yo te mostraré. ¿Y Abraham qué hizo? Vamos a leer esto en el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 5. Dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te he de bendecir, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese a Abraham como Jehová le dijo, y fue con Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a su mujer y a Lot, el hijo de su hermano, y a toda su hacienda que había ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra a la cual llegaron. Vemos que cuando Abraham oyó la voz de Dios, él no dijo: siento que tengo que amar a Dios. No, él decidió obedecer la voz de Dios, la ordenanza de Dios. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión, no es un sentimiento, es la decisión de servir a Dios. Eso es el amor. Por eso el texto dice que Abraham hizo lo que Dios le mandó. El verso 4 dice: y fuese Abraham como Jehová le dijo. Abraham no se puso a consultar a sus criados. Abraham no se puso a consultar a su esposa, Sara, sino que hizo como Dios le mandó.
Abraham podía no haber obedecido. Abraham podía haber desechado esa oferta, pero él decidió obedecer, porque el amor es una decisión, la decisión de servir a Dios, no es un sentimiento, nada relacionado con la lujuria, la pasión y el deseo. El amor a Dios es aquel que se basa en decisión de servirle. Entonces, de esta manera, Abraham nos demostró lo que es el amor. Y todas las decisiones que él tomaba estaban en relaciones a Dios. Todo lo que él hacía era en relación a Dios, a lo que Dios quería, a lo que Dios esperaba de Abraham. Llegó el momento en que Dios prometió a Abraham darle un hijo en su vejez. El muchacho crecía y Abraham, todas las decisiones que en su vida tomaba, lo hacía en relación a Isaac. Entonces empezó a amar más a Isaac que a Dios mismo. Cuando Dios ve eso, Dios va a probar a Abraham para ver si el amor que él tenía si el amor que Abraham tenía hacia Dios seguía firme e intacto, o es que ya dejó de amarlo. En ese sentido, vamos a ver que Dios somete a prueba a Abraham. Vamos a leer el capítulo 22 del 1, Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 22 del 1 al 8. Está escrito así. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dijo a Abraham, toma a Isaac, a tu hijo, el único, tu preferido, tu engreído, a quien amas, y ofrécemelo ahí en el lugar que yo te diré. Vemos aquí que la decisión de Abraham está sometida a prueba. El amor de Abraham a Dios está sometido a prueba, porque Dios le dice a Isaac, a tu engreído, a quien tú amas. Porque veo que estás dejando de amarme. Veo que tus decisiones están en relaciones a tu hijo, pensando en tu hijo, pero no pensando en mí, en lo que yo deseo. Entonces Dios lo somete a prueba. ¿Y qué hace Abraham? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalborró su asno, tomó consigo 2 mozos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y levantóse y fuese al lugar que Dios le dijo. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus mozos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña y el holocausto y púsolo sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mis amados hermanos, aquí el amor de Abraham hacia Dios fue probado. Era evidente que Abraham amaba a Isaac, el hijo de la promesa. Pero Dios nuevamente probó a Abraham y vio que Abraham seguía amándolo. Es decir, que en todas las circunstancias, por más que Abraham sintiera o como ser humano quisiera algo, sobreponía sobre esos deseos y sentimientos su amor a Dios, es decir, la decisión de obedecerlo y seguirlo siempre, a pesar de que su corazón le diga otra cosa. Porque amar a Dios, que no vemos y no podemos tocar, no puede estar relacionado a sentir, sino a decidir. Es así, estimados hermanos y amigos. El amor es una decisión. No es un sentimiento. Se puede amar y sentir por algo que podemos ver y tocar, pero por alguien que no podemos ver y tocar,
no se puede aplicar los sentimientos, no se puede aplicar el deseo ni la pasión, porque no podemos ver, no podemos tocar. En ese sentido, amar a Dios no está relacionado a los sentimientos, ni la pasión, ni el deseo, porque no podemos verlo ni tocarlo. Amar a Dios es la decisión firme de servirle, y esa decisión firme de servirle se va a manifestar a través de la obediencia de sus preceptos y sus mandamientos. En otras palabras, obedecer los mandamientos de Dios es la demostración de este amor firme que tenemos a Dios. ¿Y qué es el amor firme? Es la decisión de servirle, aún por encima de los deseos y los sentimientos. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios nos ordenó amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, pero ese amor tenía que estar sobre, es decir, por encima del corazón. Vamos a ver el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6, dice así. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra fuerza, tiene que estar sobre el corazón. Porque amar a Dios no tiene que ver nada con sentimientos. Ahora, muchos podrán decir, hermano, entonces es un amor frío, es un amor calculador. No he dicho eso. La decisión tiene que ver con una responsabilidad, porque la decisión se puede mantener en el tiempo. La decisión es la convicción de hacer lo que se tiene que hacer por encima de lo que se desea hacer. Vuelvo a repetir esto. La decisión es la convicción que se tiene de hacer por lo que se debe hacer por encima de lo que se quiere o se desea hacer. Es por eso que amar a Dios es una decisión, no es un sentimiento. Amar a Dios es la decisión, es la convicción de hacer, de obedecer sus preceptos y sus mandamientos por encima de lo que desea nuestra carne en nuestro corazón. Eso es el secreto de amar a Dios. Por eso, estimado amigo y estimado hermano, si tú deseas guardar los mandamientos de Dios, primero debes decidir seguirle. No se trata de que te nazca del corazón, porque el amor no es así, sino es la decisión firme de servirle. Y una vez que has tomado la decisión firme de servirle, ahora demuestra ese amor guardando los preceptos de Dios, guardando sus mandamientos, guardando el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no robando, no mintiendo, guardando las fiestas, las nuevas lunas, etcétera, etcétera, etcétera. Estimados amigos y hermanos, hoy hemos aprendido que a diferencia de la concepción general, el amor a Dios es algo que tiene que ver con la decisión de servirle y no con sentimientos. Y que esa decisión de servirle se va a ver materializada en guardar sus preceptos y sus mandamientos. Él está esperando por ti. Sin más que decirles, estimados amigos y hermanos, todo esto es para la gloria y la honra del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias.